¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy estaremos conversando con un personaje referente, como siempre, en un área del quehacer humano, en este caso de la construcción, del sector privado, le correspondió también liderar organismos cúpula del empresariado regional y en los próximos minutos vamos a estar conociendo más acerca de su vida. Le damos la bienvenida al programa a Dieter Sido, mejor conocido como Tito Sido. Encantado de que esté con nosotros en el programa. Muchas gracias, José Luis, y bueno, encantado de estar con ustedes, compartiendo estos ratos tan amenos de una tarde tan agradable de Barquisimeto, ¿verdad? Así es, y teniendo el Valle del Turbio pues como fondo también acá en esta conversación. Tito, háblanos acerca de tus raíces. ¿Dónde, cuándo naciste? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Y cuáles son esos recuerdos remotos que te vienen a ti de la infancia, de cómo era tu niñez? En este primer bloque siempre hablamos hasta llegar al sexto grado, así que vamos desde el nacimiento hasta el sexto grado. Porque como no, bueno, te puedo decir que nací en Barquisimeto, con mucho orgullo además, un 22 de febrero, normalmente se celebraba un martes de carnaval. Yo no recuerdo si ese día que nací se celebraba, pero a veces pasa en todos estos años de mi vida que celebro mi cumpleaños con un martes de carnaval, lo cual me agrada mucho, porque haber nacido y haber tenido una vida tan feliz como la que he tenido, pues, y celebrarla carnavalescamente me es muy grato. Bueno, nací en la Policlínica Barquisimeto, en aquella época que estaba cerca del Edificio Nacional. Mi primera casa de vivienda, pues recién nacido, nosotros brincábamos de plaza en plaza. Fue la Plaza Lara, en donde, bueno, mi papá y mi mamá, mi papá se llamaba Bernardo, mi mamá se llamaba Ruth, de paso, mi papá era comerciante y mi mamá, pues, ama de casa. Mi papá vino a Venezuela, él era alemán de nacimiento, nació en Berlín, vino a Venezuela en el año 1929, contratado por la firma Blom y compañía, porque yo creo que él había trabajado ya en Hamburgo con ellos y entonces preguntaron que quién tenía interés en venir a América y él levantó el brazo y en 1929, sin conocer a nadie, aquí se vino a Venezuela. Eso pues alimenta un poco el espíritu aventurero que tenía mi papá, venir de un continente a otro por barco. En aquella época, recién terminada la Primera Guerra Mundial, era difícil, pues. ¿Qué edad tenía él? Mi papá tenía 23 años, papá había nacido en 1906. ¿Le correspondió estar presente en la Guerra Mundial? No, porque, bueno, no peleó en la Guerra Mundial, pero estaba muy joven. Pero mi abuelo sí, su padre era general de la Primera Guerra Mundial. Y entonces sí, él sí intervino en la Guerra Mundial, no sé, claro, siendo general, no sé en qué frente estaba, pero sé muy poco de la historia de él, pero sí sé que era general. Bueno, entonces mi papá se viene a Venezuela, pasa 10 años aquí en Venezuela, como viajero de Blom, radicado en Barquisimeto, viajando sobre todo a Carora y Alto Cuyo. Al cabo de 10 años pide unas vacaciones y se va para Alemania en el año 39, o sea, previo a la Segunda Guerra Mundial, donde conoce a mi mamá por casualidad, se comprometen, al cabo de 3 meses él se viene, mi mamá se viene sola después y se casan aquí en Barquisimeto. Y entonces, por supuesto, yo nazco en 1940. Esa es la historia. ¿En ese tiempo viajaban en barco o en avión? Era barco, todo eso en barco. Y, por supuesto, mi mamá no sabía hablar español en absoluto. Tenía una prima aquí, cuyo esposo también trabajaba en Blom, pero era todo lo que tenía de familiaridad aquí en Barquisimeto y en Venezuela, pues. ¿Cuántos hijos nacieron en ese matrimonio y cómo fue esa infancia? Bueno, en el matrimonio de mi papá nacieron 3 muchachos. Yo, que soy el mayor, Bernardo, mi hermano, fallecido, y mi hermana Helga, que vive ahora en Margarita. Curiosamente, ella había estado en Alemania viviendo y hace poco tiempo, en escasamente un año, decidió que iba a pasar los últimos años de su vida en Venezuela y en Margarita, y allá está feliz y contenta. La niñez de nosotros fue espectacularmente feliz. Como te decía, nosotros brincamos de plaza en plaza. Yo recuerdo, no lo recuerdo, lo recuerdo por historia, que el nombre mío, que es Dieter, no lo podían pronunciar mucho allá en la Plaza Lara. Entonces, una amiga de mi casa, los Yepes Gil, decidieron que me iban a llamar Tito. Y a partir de ese momento, yo tendría meses de nacido, empecé a llamarme Tito y desde entonces estoy ahí.
Y siempre mi mamá y mi papá conocían gente conocida en todas las plazas. De esa plaza nos mudamos para el Parque Ayacucho, también con Milagro Camejo Octavio, que en paz descanse, ¿no? Mucha vivencia tenemos con ella. Y después nos mudamos para la Plaza de la Paz, donde vivimos toda la vida ahí. Y bueno, tanto que me era muy fácil ir para mi primaria, que era en el Colegio La Salle, porque me iba a pie. Pero antes fuiste a un jardín de infancia, ¿no? Exactamente, mis primeros albores de la educación fueron un jardín de infancia que en aquella época se llamaba Lola Vázquez Quirós. En aquella época habían dos jardines de infancia, el Federico Froebel y el Lola Vázquez Quirós, y a mí me pusieron el Lola Vázquez Quirós, donde me ingresé a los 5 años de edad, muy joven, por cierto, porque normalmente me aceptaban era a los 6 años, pero por alguna razón en mi casa me metieron a los 5 años. Y bueno, por eso es que yo me gradué de bachiller a los 16, demasiado joven. Después te contaré qué pasó después. Claro. ¿Sí recuerda cuando hubo esa transición del jardín de infancia al Colegio La Salle, que además es un colegio emblemático, ya con una gran estructura y una gran organización con los hermanos de La Salle? Sí, como no, no tengo tantos recuerdos, sí, pero sí tengo vagos recuerdos y me acomodé rápidamente al Colegio La Salle porque venía de un jardín de infancia pequeñito, pues yo me imagino que no habrían más de 20, 30 personas, bueno, en el Colegio La Salle ya era un colegio emblemático de mucha historia y me adapté rápidamente al colegio y bueno, hice nuevos amigos de los cuales todavía perduran, a Dios gracias, algunos, y bueno, y mantenemos contacto todavía, pues. En ese Colegio La Salle, ¿cuáles eran los juegos predilectos del niño Tito Sido? Bueno, el fútbol. Eso era mi pasión en esa época. Jugábamos fútbol en el mismo campo del colegio, que es un campo de asfalto. Entonces, por supuesto, uno se caía muchas veces y se rompía las rodillas. Y jugamos toda la vida ahí, no solamente la primera, sino el bachillerato. Y luego los hermanos La Salle compraron un terreno en el oeste, que era el La Salle del Oeste, donde jugábamos al final pues, de la década del año 50, o a comienzo de la década del año 50, jugábamos fútbol en ese campo que era de arena, de piedra pues, y de tierra, entonces salíamos empolvados. Sí, de hecho se atribuye a los hermanos La Salle la traída formal del fútbol como disciplina deportiva acá al estado Lara. Eso es correcto y por eso es que, bueno, nosotros fuimos visitantes con otros colegios, La Salle, como el de Valencia y el de Caracas. Yo iba siempre, nosotros nos íbamos en el autobús a disfrutar pues de los sábados, que eran donde se habían las competencias de los equipos de cada colegio. ¿Qué posición le gustaba jugar a Tito Sido? Yo jugaba wing derecho, esa era la posición, no solamente me gustaba, sino que la que me servía para jugar con el equipo. Pues. ¿Recuerda quiénes eran algunos de esos jugadores del equipo de La Salle cuando usted estaba allí? Me recuerdan dos amigos, Eduardo Pantin, que está ahorita en los Estados Unidos, Omar Montero, que jugaba también en esa época, y Abraham Gassam, que era el arquero, que por cierto falleció hace muchos años. De la época de primaria en La Salle, ¿qué maestros le vienen a la memoria y por qué? ¿Qué recuerda de ellos? ¿Y cuáles eran quizás esas materias que más le gustaban y las que quizás no le gustaban tanto? Chicos, yo tengo la ventaja que a mí me gustaban todas las materias, de verdad. Más las científicas y las numéricas. Y de los hermanos que me acuerdo del hermano Florencio, del hermano Casimiro, que se la pasaba con un llavero en las manos, dándole por la cabeza a los alumnos, diciéndole, si tú eres bruto, no lo demuestres, y le daba a uno la cabeza con ese llavero. El hermano Gaudencio, de grato recuerdo, el hermano Gaudencio fue un gran director del colegio. Y recuerda, una vez que llega al sexto grado, bueno, tenía la posibilidad de continuar, y de hecho lo hizo, ¿no? Con el bachillerato en el Colegio La Salle. ¿Cómo sintió esa transición de la primaria al bachillerato? Bueno, sí la sentí, la verdad es que hay un cambio notable porque de materias que daban los maestros y profesores y hermanos de La Salle para todo un curso, llega el momento en que es materia por materia, la cual la dan diversos profesores y hay que adaptarse directamente a ella. Me costó un poco, pero me adapté rápidamente a eso. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Tito Sido, así que en breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Hola, yo soy Hans, soy el hijo mayor de Tito y de Ceci. Hablar de Tito es
hablar de distintas facetas de una persona. Mi papá ha sido educador, ingeniero, padre de familia, abuelo, deportista, gremialista, y yo quisiera hacer un poco de énfasis en ese sentido, ya que mucha gente desconoce pues un poco la faceta de gremialista de mi papá. Desde que yo tengo uso de razón, mi papá ha estado involucrado en alguna organización no gubernamental, los Boy Scouts, Fede Cámara, Proenlara, Cámara Inmobiliaria, Cámara de la Construcción, y como hijo mayor me tocó buscarlo muchísimas veces aquí en Caracas, lo que quiero destacar de él es su dedicación, su constancia. Mi papá ha sido un hombre que en todas las cosas que ha hecho ha tenido muchísima constancia, muchísima dedicación. Como papá, bueno, insigne, nos ha acompañado en todas las facetas, nos visitó en todas las ciudades donde estudiamos, todos los hijos. La verdad que ha sido un papá muy dedicado, muy constante. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión y conversando con Tito Sido. En el segmento anterior estuvimos conversando de lo que fue el nacimiento, la familia originaria y la primaria. Pero luego llegamos entonces a la secundaria en el mismo colegio La Salle. Hablemos de cómo fue ese bachillerato y luego cómo comienza a perfilarse en usted el tema de la ingeniería como una profesión. Bueno, te cuento que en aquella época, bachillerato, al final, en quinto año, se dividía en 3 especialidades, que no sé si hoy en día es eso, pero creo que no. En aquella época tú podías hacer un quinto año o de biología, o de ciencias físicas y matemáticas, o de literatura. Y entonces en el Colegio La Salle se mantuvo la posición de las ciencias físicas y matemáticas. Entonces había un grupito, en el cual yo me vinculaba mucho, que todos nos íbamos mucho por la parte numérica y nos gustaba la parte de física y química y matemática. Y es así como empieza a orientarse la idea de estudiar ingeniería, porque no habían tantas carreras en aquella época. Cuando a ti te gustaba, por ejemplo, la biología, cuando a ti te gustaba el segmento de biología era porque ibas a ser médico. Cuando te gustaba la literatura es porque ibas a ser abogado. Y cuando te gustaba la ciencia física y matemática porque ibas a ser ingeniero. No habían tantas ramas ni de la ingeniería, ni de la biología, ni el derecho. Hoy en día tú puedes inclinarte por la parte numérica y tienes, no sé, muchísimas opciones. Total que entonces nos graduamos, fue la primera promoción del Colegio La Salle. Creo que fuimos pocos, creo que fuimos como 16 que nos graduamos en la primera promoción en 1956. ¿Recuerda algunos nombres de esa primera promoción de La Salle? Sí, como no, recuerdo a un español que estudiaba con nosotros, se llama Argelés, un muchacho Valletti, que no sé dónde está, Omar Motero, por supuesto, Alejandro Dapo, Alexis Cartens, entre otros, pues. Total que me graduó y entonces mi papá asume que yo estoy demasiado joven. 16 años para la época. 16 años, pues, estoy demasiado joven para empezar la carrera de ingeniería, y entonces decide mandarme a Europa, y así como paso un año en Suiza aprendiendo el inglés, como perfeccionando el alemán, que ya yo lo sabía por mi casa paterna, y paso un año estudiando filosofía, psicología, ética, todas esas ramas que no se estudian en la parte de ingeniería. Regreso a Venezuela y entonces mi papá me dice, bueno, ya que has estado un año viajando por Europa y estudiando otras cosas, ¿qué has decidido con el rumbo de tu vida? Le digo, bueno, yo he decidido que voy a estudiar ingeniería. ¿Y qué ingeniería vas a estudiar? Le digo, bueno, yo creo que siendo un país petrolero, Venezuela, yo creo que vale la pena estudiar ingeniería de petróleo, porque ese es el futuro del país. Estamos hablando de 1957. Claro. Entonces decido irme a Maracaibo. Que no la había en Barquisimeto en ese momento. No, había nada más en Caracas, allá a la Facultad de Ingeniería, rama petróleo, igual en Maracaibo. A mí me suena más Maracaibo porque siendo un estado petrolero, yo creía en aquella época que podía ser
más consona con la materia que estaba estudiando. Es así como llego a Maracaibo y con la mala suerte de que había una pandemia en ese momento, en el año 57, que era la gripe asiática. Y me da la gripe asiática en plena función de que tengo que hacer ¿cómo se llama? El acto de entrada a la universidad, el examen de admisión. Y por supuesto, sin haber estudiado un año de matemáticas, pudiera haberse hecho más difícil. No fue así. Hice el examen con toda la fiebre que tenía y con todos los efectos de no haber estudiado un año los números que me podían preguntar, pero pasé la prueba y así como ingreso a Ingeniería de Petróleo en la Universidad del Zulia. Bueno, eso fue en septiembre del año 57. Viene enero, la caída del gobierno de Pérez Jiménez, cierran las universidades. Yo me voy para los Estados Unidos para no perder tiempo. Paso un trimestre en los Estados Unidos. Regreso a Venezuela en el mismo año porque abren las universidades. Termino mi primer año porque los primeros años eran iguales para toda la ingeniería y decido cambiarme ya a partir del segundo año para ingeniería civil porque vi que la parte petrolera no iba mucho con mi gusto. Pues. Y entonces así arranco el segundo año con ingeniería civil y me gradúo en el año 62. Año 62, estamos hablando del 1 de diciembre, que este año se cumple 60 años. O sea que cumplo 60 años de graduado el 1 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Y recuerda cómo fue ese acto de grado allá en la Universidad del Zulia? Claro que sí, nos graduamos en la parte nueva de la facultad, en el Paraninfo de la universidad. Claro, en aquella época era muy grandioso y muy solemne, era la verdad. Y la pasamos muy bien. Y hubo una fiesta en el Club Alianza, me acuerdo mucho. Una fiesta bailable a la cual pues mi papá y mi mamá, que estaban residentes aquí en Barquisimeto, fueron, por supuesto, a la fiesta. Y la pasamos muy bien. Bueno, regreso a Barquisimeto y entonces empiezo a buscar trabajo. Porque era ya diciembre de 1962 y yo digo, bueno, ahora tengo que trabajar. Empiezo a hacer algunas indagaciones. Y tengo contactos con Protinal en Valencia, porque el gerente de Protinal era muy amigo de mi papá. Entonces, me acerqué hasta allá y le pregunté que si había oportunidad y me dijo que sí, que íbamos a esperar a pasar las Navidades y en enero me avisaba pues qué oportunidades había. No había pasado enero cuando me estaba llamando un compañero mío de grado que estaba en Caracas y me dijo, mira Tito, yo estoy aquí en el Ministerio de Obras Públicas y resulta que hay 2 posiciones para ingeniero civil. Una para irse al estado Bolívar, a Puerpa, y otra para irse a Valencia. Y entonces digo yo, bueno, escoge tú porque tú fuiste el que tuviste la ocasión de tener la entrevista. Me dice, yo me voy para Puerpa, porque resulta que mi novia está en Maracaibo, y eso me va a hacer a mí viajar menos y reunir para casarme. Y así fue como mi compañero Ramón Muñoz, que en paz descanse, se fue a Puerpa y yo me fui para Valencia a trabajar ya, no recuerdo si fue el 15 de enero o algo así. Y ahí arranqué. En el famoso MOP, Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas bajo el ministerio de Leopoldo Sucre Figarela, un tremendo ministro técnico y muy deseoso de hacer obras en el país, cosa que hizo. Bueno, en ese momento a mí me mandan para Maracay. Yo vivía en Valencia, en una pensión que tenía allí, pero me iba a Maracay todos los días. Y entonces me encargaron desde el inicio de la obra de la Escuela Técnica de Agricultura de Maracay. Bueno, termino en ese año ese liceo y me mandan para Valencia para otro sistema educacional que era el Martín J. Sanabria, que también lo terminé en un año. Entonces, estando ahí, es cuando me llaman de Barquisimeto a ver si los Blon. Y digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Yo estoy trabajando en el MOP. Me interesa que sea supervisor de una obra aquí en Barquisimeto. Y así es como superviso primero una obra que está en la 28 de ellos. Y entonces, en ese momento, el arquitecto Iván Faro me dice, ¿por qué no te vienes definitivamente a Barquisimeto? Y trabajamos en Beco. Te asocias conmigo y hacemos el edificio Beco. Y así es como presentamos la cotización, nos ganamos la licitación y entonces ahí comienza la constructora Sido
en consorcio con Iván Faro a trabajar en ese edificio. Ya era su primera obra desde el punto de vista privado, ¿no? Primera obra de vista privado, porque yo venía del MOB, y entonces, pero ya tenía mucha experiencia, y sobre todo que Iván Faro me había buscado porque quería a alguien joven que se iniciara en esa obra, y había la estructura, es una estructura especial que él no conocía, que yo sí. Yo la conocía porque en la universidad habíamos visto ese tipo de estructura, que la estructura la había inventado un mexicano. Son unos paraboloides hiperbólicos que yo las conocía muy bien, y esa era la estructura que tenía esa edificación. ¿Usted recuerda algunas anécdotas de esa construcción y cuando finalmente fue inaugurada? Porque durante muchos años ese establecimiento Beco fue una referencia en la región. Sí, como no, bueno, de las anécdotas que yo tengo, el día de la inauguración trabajamos 24 horas porque había que entregarla en una fecha que era, si mal no recuerdo, como que era el 5 de octubre, y ahí estaba yo trabajando día y noche, y ese día amanecí, y la inauguración, y yo andaba pues como andaba, con vestido de caqui, con mi casco, mi cosa, y entonces llegaron los Blues de Caracas, que eran los dueños de Beco, y también me felicitaron y tal, y esa fue mi entrada a Barquisimeto en el sector construcción. ¿Qué edad tenía para ese momento? Concha, yo tenía, en el año 65, tenía 25 años. Ya tenía mi compañía programada, y ya tenía fundada mi compañía. En una edad en la que apenas están algunos saliendo de la universidad. Eso es correcto. Y bueno, y ahí empezaron otros trabajos a surgir, entre otros, por ejemplo, el edificio de Ferrum, el edificio de la General Electric, siempre en consorcio con Farcar, que era el doctor Iván Faro. Y entonces, bueno, ahí reunimos una platica, hicimos un edificio en Avenida 20, o sea que ya todavía soltero, ya yo tenía mis ingresos adicionales fuera de la construcción que me permitían pues tener un poquito de libertad económica y poderme casar. ¿Ese edificio cuál fue? El edificio era un edificio emblemático además, porque ese edificio, ahí estuvo la tumba del general Jacinto Lara. Eso creo que es en la 20 con la 24. Un edificio que está ahí de cristal. Ese edificio que abajo después tuvo una zapatería que era inquilina nuestra. Y después se lo vendimos a ellos, y el doctor Fabio y yo. Y bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Tito Sido, así que no se aparten de nuestra sintonía, que vienen muchas más anécdotas interesantes de nuestra figura invitada en el día de hoy. Buenas tardes, les habla Eric Sido, yo soy el tercer hijo de Dieter Sido, mejor conocido como Tito Sido. Hablar de mi papá es un poquito complicado porque puedo hablar de su etapa profesional o su etapa personal, pero me gustaría recalcar algo que me llama mucho la atención, sobre todo en las épocas que estamos viviendo en Venezuela, que tiene que ver mucho con la integridad y los valores de la persona que en este caso mi papá representa. Mi papá tuvo el chance de ser presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, donde tuvo acceso a muchísimos recursos públicos y hizo pues buen uso de ese recurso para el bien del país. Esos mismos valores nos los ha transmitido a nosotros como hijos, la honestidad y sobre todo pues ha sabido llevar a cabo una vida exitosa sin tener que lastimar a otros para beneficio propio. Y eso a mí me enorgullece mucho de mi papá, que haya sido una persona tan ética, considerando que hoy en día el mundo esté tan complicado y que realmente existan pocas personas que puedan decir y caminar con la cabeza en alto. Continuamos con nuestro invitado Tito Sido en 60 minutos con José Luis Yepes. Y en el segmento anterior estábamos hablando ya del inicio de lo que era Tito Sido como empresario privado, como su primera gran obra pues es la sede de Beco, que por muchos años fue emblemática en una ciudad caracterizada por el comercio y los servicios, ¿no? Y después ya nos está hablando en esa parte final de que le hicieron un edificio. Y bueno, vamos a conocer un poco más de esas anécdotas. Sí, bueno, ese edificio era emblemático, pero por circunstancias de la vida. Un edificio que queda en la avenida 20 con la calle 24, acera sur-oeste. Ese edificio tuvo la peculiaridad, primero que pertenecía al doctor Stolk, un elemento muy conocido en el país, casado con una Martínez Ojeda. Y el edificio se llamaba Martínez Ojeda.
Y bueno, ese edificio no era que estaba en la ruina, pero ellos temían que pudiera colapsar y tal, entonces decidieron venderlo y nosotros lo compramos. Y así como surge ese edificio que estaba allí, y después entonces nosotros lo alquilamos y después lo vendimos. Pues. Pero eso fue el inicio de como empresario, como constructor empresario privado. Pues. Ahí empezamos y se me había olvidado comentarte que durante ese tiempo ya yo había conocido a la que es mi esposa hoy en día en Valencia, mientras estaba terminando de trabajar en Valencia, y entonces viajaba todos los fines de semana a Caracas. ¿Cómo la conoció? La conocí porque el padre de mi esposa trabajó conmigo en el Liceo Martín J. Sanabria, que yo te había mencionado antes, cuando estábamos haciendo ese edificio en Valencia, y el Leopoldo Figuerela, Sucre Figuerela, me lo había asignado como asistente mío en esa obra. Entonces ahí conocí al papá de Cecilia, que me invitó en una oportunidad a su casa a comer allá con todos sus hijos y tal, que de paso eran 11. Y entonces, bueno, empezó pues la relación que tuve yo con Cecilia, que hoy en día es mi esposa todavía. Fue un flechazo, amor a primera vista. Eso fue dual, tanto de a ella hacia mí como de mí hacia ella. Bueno, mi esposa en esa época tenía 15 años de edad, o sea que era muy joven. Yo tenía 25, no, ella tenía 16, yo tenía 25. Total que a partir de ese momento, entonces yo viajaba mucho a Barquisimeto, hasta que llegó un momento que le dije a mi suegro, mira, yo no puedo seguir hablando. No, es que mi hija va a estudiar en Caracas algo. Le dije, no, mejor es que no, porque entonces me va a tocar viajar a Caracas 5 años, eso es mucho para mí. Vamos a casarnos y programamos matrimonio y así fue. Y desde entonces, pues, entonces estamos aquí en Barquisimeto. Claro, ¿y de ese matrimonio cuántos hijos, Tito? De ese matrimonio subieron 4 varones, de los cuales el mayor, que es abogado, está en Caracas. El segundo, que es ingeniero industrial, está en Aruba. El tercero, que es administrador comercial, está en México, Monterrey. Y el cuarto, que es administrador, también está en Dallas, en los Estados Unidos. Uno de ellos, por cierto, logró mucho reconocimiento como tenista, ¿no? Bueno, casi todos ellos empezaron tenistas. Todos ellos jugaban mucho tenis. Y sobre todo el segundo y el tercero fueron campeones nacionales individuales y en pareja. Y bueno, y se graduaron en Estados Unidos con becas de las universidades americanas, los últimos 3 muchachos, porque eran carreras que propiciaban eso, pues, y se graduaban allá con becas. Entonces, desde entonces... Por ser atletas. Pues, por ser atletas. De alta competencia. De alta competencia, sí. ¿Los nombres de ellos? El nombre de ellos, el mayor, que es Hans, vive en Caracas, es abogado, tiene un posgrado en la Sorbona en París. El segundo es Franz, que tiene también un posgrado allá en Atlanta. El tercero es Eric, que también tiene un posgrado allá en los Estados Unidos. Y el último es Klaus, que también tiene un posgrado allá. Por cierto, los muchachos se quedaron allá, pues. Salvo Frank y Eric, que llegaron y pasaron un año aquí trabajando en Venezuela, pero después se regresaron a los Estados Unidos. ¿Ninguno de ellos tuvo al principio la inclinación de seguir la ingeniería civil? No, pero sí un nieto, ahora, que se gradúa este año, por cierto, un hijo de Hans, mi hijo, que está en Caracas, el hijo mayor de él, que se llama Hans Dieter. Le dio por estudiar ingeniería civil, cosa rara, porque yo pensé que iba a estudiar derecho, no. Dio por estudiar ingeniería civil y está esperando pues que se gradúe para ver. Está trabajando ya de paso. Está trabajando y está estudiando y le va muy bien en las dos cosas, pues. ¿Cómo sigue ese tránsito ya una vez conformando familia y continuando digamos, en la construcción de obras que vinieron a transformar a Barquisimeto, que en su oportunidad fue llamada la capital del progreso? Sí, correcto. Bueno, yo sigo en mis labores de constructor, promotor. Entonces empiezan una serie de edificios, urbanizaciones, conjuntos residenciales. Aparte de eso, me da por ser industrial también, que no me fue muy bien de paso. Porque estábamos por hacer una industria de aloe vera, habida cuenta de que en Falcón hay mucho terreno de eso y en Aruba, que yo conocía muy bien, esa industria le iba muy bien. Tanto que me fui a Cayo Hueso, en Florida, a estudiar un poquito de eso y ver la forma de industrializar el aloe para hacerlo bien rentable, bajo el punto de vista estético y bajo el punto de vista medicinal. Pero no nos fue bien porque no teníamos los elementos suficientes, ni de tierra, ni de recursos, entonces dejamos eso ahí stand-by. Pero entonces me metí a ganadero también. Es otra faceta de mi vida, que tuve varios años en Aroa, 2 haciendas de ganado de engorde. Y bueno, me fue bien,
pero llegó un momento en que yo no podía dedicarle tiempo a eso y necesitaba el dinero que eso me producía para invertirlo en la Trinitaria, cosa que hice. Entonces invertí ese dinero en el Centro Comercial La Trinitaria y bueno, y ahí seguí. Pero indistintamente, en algún momento me dio por meterme a educador también. Es así como nosotros somos los dueños del Colegio Andrés Bello. Ya tenemos casi 40 años como propietario del Colegio Andrés Bello y todavía no solamente existe, sino que existe con buen nombre y tiene buena capacidad de estudiantes, casi mil y pico de estudiantes, o sea, desde preescolar hasta quinto año. Y va bien, pues, salvo las dificultades de este momento de la pandemia y esas cosas, pero estamos con clases presenciales y online. Algunas de esas obras que nos acaba de decir de urbanizaciones, de centros comerciales, en los que ha estado presente Tito Sido como constructor o como propietario. Bueno, el Pedregal, como propietario de Pedregal, aquí en Colinas del Turbio, varias urbanizaciones en Barisi, o sea, todo el sector del este, más que todo. En el oeste no me metí mucho, más que todo en el este. En el oeste le correspondió meterse, pero cuando estuvo como presidente del INAVI, ¿no? Porque también ese es otro cargo importante que usted llegó a ocupar a nivel nacional. Eso es correcto, hicimos la Carioseña, que eran muchas viviendas. Y de paso, después en mi vida ya privada, no sé si, yo creo que antes de ser presidente de INAVI, hicimos muchas cloacas y acueductos en el estado Lara. En aquella época se licitaban todas esas obras, el Ministerio de Sanidad licitaba las obras y nos ganamos unas cuantas cloacas y acueductos. Sarare, por ejemplo, un dren que había por allá en el oeste, Siquisique, Turén. O sea, hice muchas obras fuera de la ciudad, pues también por licitaciones ganadas en el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo fue su llegada a la presidencia del INAVI? Y me estaba diciendo que aproximadamente pasan de 400.000 las viviendas de interés social que se lograron hacer durante su gestión. Eso es correcto. Es anecdótico también porque Luis Herrera había estado en Barquisimeto, yo lo había conocido, yo había trabajado en su campaña, me gustaba. Además lasallista. Además lasallista, claro, por eso viene mi conexión también, porque él venía a Barquisimeto con cierta frecuencia y bueno, hicimos cierto grado de amistad y bueno, él llega a ser presidente y bueno, lo felicito y tal, y entonces en una de esas yo me voy de vacaciones a los Estados Unidos, justamente arriba, Maine, al estado de Maine, a ingresar a los muchachos a un campo de verano. Estando allá, habían varias cabañas y entonces el teléfono nada más existía en la casa principal. Me van a buscar a la cabaña donde estoy y me dicen, mire, lo están llamando por teléfono. ¿Quién lo llama? El presidente de Venezuela. ¿A mí? Sí, estamos hablando a las 8 de la noche. Claro, me voy asustado. Sí, claro que sí. Hola, presidente, ¿cómo está? Bien, Tito, ¿dónde está? Yo digo, bueno, yo estoy en Estados Unidos. Necesito que vengas. ¿Qué quiere, presidente? Necesito que te encargues del INAVI. Y bueno, ¿cómo no, presidente? Pero no va a ser todavía porque yo tengo varios días que quedarme aquí en los Estados Unidos. Además que tengo que llevar a una amiga mía que se hace un tratamiento en Nueva York. Y después, no, tranquilo, yo lo espero. Y así fue, llegué a Caracas, me reuní con él en la casona, me invitó a un desayuno, me explicó las cosas, y bueno, con mucho gusto. Entonces, desde ese momento, bueno, yo estaba haciendo muchísimas obras aquí en Barquisimeto. Estaba haciendo el Banco de la Construcción, estaba haciendo el banco, la Torre Consolidada, por ejemplo, de la obra grande que yo recuerdo. Y entonces, bueno, tuve que dejarla a cargo de otros ingenieros que yo tenía a mano e irme para Caracas por 2 años a ejercer la presidencia del INAVI. Allí fueron más de 400.000 viviendas de interés social y también con conexión con malaleología, ¿no? Exactamente, nosotros teníamos un programa, que ya existía ese programa con malaleología y saneamiento ambiental de las viviendas rurales, que yo no sé cómo lo han abandonado porque es muy, muy provechoso, sobre todo para el interior del país. Son viviendas realmente de bajo costo y que le sirve de mucha utilidad a la gente del campo, pues. Hemos visto y todavía existen esas viviendas, hicimos muchísimas de esas viviendas. Y en total creo que fueron casi 400.000 viviendas en todo el país, viviendas ya de cierto nivel, pues de clase media baja. Mencionó la Torre Consolidada, que es otra de las edificaciones emblemáticas de Barquisimeto. Tengo entendido que también lo que fue conocida como la Torre Lara también. La Torre Lara también, efectivamente, en aquella época, bueno, mi papá fue director del Banco Lara en una oportunidad, igual que del Banco Unión, entonces teníamos muchas conexiones con la presidencia del Banco Lara y con la junta directiva del Banco Unión. Y bueno, pues todos esos trabajos ganaron licitación, ojo. Aquí se otorgaban muy pocas cosas, claro, llamaban a ciertas compañías, pero
todos a ganar la licitación y ahí terminamos la Torre Lara también. Y el centro comercial Los Leones. El centro comercial Los Leones sí es privado, ahí somos 2 personas, mi socio Omar Montero y yo, que somos los dueños del centro comercial Los Leones, que se hizo justamente lo hicimos cuando yo era presidente del Country Club de Barquisimeto, que esos 2 años nada más me dediqué a hacer el centro comercial y a ser presidente del Country Club, a hacer la cancha de tenis de paso. Que para esa época el centro comercial Los Leones era uno de los pocos centros comerciales en Barquisimeto. Bueno, te voy a decir algo, cuando nosotros empezamos a hacer el centro comercial Los Leones, estaban empezando a hacer la policlínica Barquisimeto también. Y la avenida Los Leones no existía. Y empezaron a diseñar la avenida Los Leones y nosotros estamos con la seguridad de que la avenida Los Leones iba, empezamos el centro comercial y efectivamente terminamos el centro comercial y terminamos la avenida Los Leones, que hoy en día pues, es una vía principal de Barquisimeto. Y nos decía una anécdota interesante, ¿no? Que es que su inicio como empresario privado, como ingeniero civil, pero trabajando para el sector privado, fue con los Blon, haciendo la sede de Beco en la 28 con 20. Pero su obra con la que cierra, digamos, esa larga trayectoria, no sé cuántos años después, casi 40 años después, fue el Centro Comercial La Trinitaria con los Blon también. Háblenos sobre eso. Eso es correcto. Bueno, mi papá era muy amigo de los Blon, acuérdate que él vino aquí a trabajar con los Blon y trabajó muchos años. Hay una anécdota también que papá estuvo trabajando con ellos, que te digo yo, hasta mediados de la Guerra Mundial. Y en ese momento Venezuela estaba aliada con los Estados Unidos y entonces deciden sacar de sus empleados a todos los que eran alemanes. A mi papá lo sacan, por supuesto, de la nómina y tiene que abrirse por su camino. Y ahí es cuando mi papá empieza a hacer el mismo trabajo que hacía en Beco, pero lo hacía él por su cuenta. Un viajero de mercancía seca. Y es así como mi papá empieza a hacer esa actividad que le llevó todo el resto de su vida hasta que se jubiló, pues. Pero mi papá entonces decidió hay otra anécdota también, que decidió ser venezolano. Entonces cuando eligió Anzola Anzola, era ministro de Relaciones Interiores, él, no sé, por alguna razón lo conocía, entonces decidió nacionalizarse. Pero en aquella época, para nacionalizarte venezolano, tú tenías que entregar tu pasaporte alemán. Entonces decidió no ser más alemán, sino ser venezolano. Sí, porque la Constitución no permitía la doble nacionalidad en ese momento. En ese momento. Entonces, mi papá murió siendo venezolano y no siendo alemán. Qué curiosa es la vida, ¿verdad? Sí. Tenía que renunciar a la nacionalidad originaria para poder asimilar. En otras palabras, podríamos decir que fue venezolano por convicción, o sea, porque lo eligió. Sí, claro, él eligió ser venezolano por convicción y siempre con mucho orgullo, tanto que él después, cuando mi mamá se muere, él regresa a Alemania, él se mudó conmigo, pero regresa a Alemania por cierto tiempo, pero regresa de nuevo a Venezuela y dice que no, que él le gusta Venezuela y punto, y aquí se quedó hasta final de sus días. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa para llegar ya para la parte final de este programa 60 Minutos con José Luis Yepes, hoy con nuestro personaje invitado Tito Sido. Hola, mi nombre es Franz Sido Guevara, hijo de Tito Sido y Cecilia Guevara. Soy el número 2 de 4 hermanos. Me han pedido decir una palabra sobre mi padre y de tantas virtudes y cualidades que tiene mi papá. Una de las que me viene a la mente inmediatamente es su integridad. Hemos crecido en una familia muy unida, de muchos valores, pero siempre nos han inculcado lo que es la integridad de ser personas íntegras. Y eso puedo decir que mi padre ha sido durante toda su vida, que yo he podido ser como hijo y ver como hijo y verlo a él como padre y como abuelo. Así que de esas cualidades que tienen un peso importantísimo y más hoy en día, que se ven tantas cosas en personas y cómo cambian, ha sido un constante, una persona muy, muy constante en su parte integral. Le ha dado mucho valor a eso y a nosotros también. Así que quiero dejar ese mensaje para todos ustedes. Gracias. Hablar de Dieter Sido K, mejor conocido como Tito Sido, es sumamente agradable para mí, pues yo lo conozco y hemos andado juntos algunos caminos por más de 70 años.
El comportamiento vertical de Tito a lo largo de toda su vida nos permite catalogarlo como un ciudadano a carta cabal. Las acciones que Tito ha tomado en todas estas diferentes actividades y en las responsabilidades públicas que le ha tocado tener bajo su dirección han estado enmarcadas por la disciplina, la perseverancia, la organización y la voluntad inquebrantable de hacer las cosas como se deben hacer, con objetivos claros y metas alcanzables. Tito es una persona sencilla, amable y un amigo incondicional. Para mí, Tito, más que un amigo, es mi hermano. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Tito Sido, un personaje referente en nuestra región. Y en los segmentos anteriores estábamos hablando de esa trayectoria desde el punto de vista de la construcción. Hemos hablado de centros comerciales, de urbanizaciones, de torres emblemáticas, pero hay algo que fue muy emblemático de Barquisimeto, que Barquisimeto es la única ciudad con un complejo ferial, con una infraestructura y un área específicamente destinada a esto. Allí hombres involucrados como Luis Gallardo, por ejemplo, con esas iniciativas del Consejo Municipal, pero tengo entendido que a la hora de lo que es la ejecución de la obra es Tito Sido quien está liderando allí. Háblanos sobre eso. Eso es correcto. Yo recuerdo que Luis Gallardo, no era muy amigo mío, era conocido, pues. Y me llamó un día allá al Consejo, siendo presidente del Consejo Municipal, y me dijo, mira, yo quiero que tú seas el constructor de la feria. Y digo, ¿cuál feria? Bueno, vamos a hacer un complejo ferial. El arquitecto de eso se llama Amado Agüero. Le digo, bueno, yo no conozco al señor Agüero, bueno, te lo voy a presentar. Me presentó a Amado Agüero, hicieron los planos y empezamos a construir el complejo ferial por la parte oeste, ahí empezamos. Ese complejo ferial se hizo en varias etapas. Cada año había una etapa porque era corto el plazo de ejecución. Y además las ferias antes empezaron siendo en septiembre y terminando siendo en enero, con la Divina Pastora. ¿Por qué? Porque Luis Gallardo era un gran aficionado a la tauromaquia. Y entonces en enero se conseguían más fácilmente los toreros que en septiembre. Y entonces así que él decidió que las ferias de Barquisimeto iban a ser en enero. Porque además el complejo ferial iba a tener una plaza de toros. Además, eso fue después, hicimos la plaza de toros, que también la hicimos. La famosa chata de Patarata. La famosa chata de Patarata. Ese lo hicimos también nosotros, como hicimos también el anfiteatro. El anfiteatro que se llamaba Oscar Martínez, porque Oscar Martínez, el artista, pues el actor, el animador, siempre venía a Barquisimeto a animar La Voz de Oro, que en aquella época era muy famosa en todo el país. Y esa plataforma no fue fácil construirla, ¿sabes? Porque había que hacer de una plataforma horizontal, había que hacer unas gradas. Una grada significaba que tenía que tener una pendiente. Y para hacer la pendiente teníamos que tener un relleno. Y para hacer relleno teníamos que conseguir la tierra en otra parte. Y así se hizo poco a poco. Se hicieron las gradas, se hicieron el relleno. Que además había que tener en cuenta la acústica. Además que tener la acústica, eso por cierto, esa parábola que tenemos ahí, nos la hicieron en Maracaibo. Unos señores que tenían una industria en Maracaibo, yo les contraté a ellos eso. Y en el centro de la parábola había una plataforma. Esa plataforma podía subir o bajar. La ventaja era que los entrevistados o los cantantes se metían en la parte, en el nivel de abajo, se metían en la plataforma y subían y apreciaban todo el público que estaba ahí. Eso es curioso porque eso lo inventamos nosotros, no era que había una empresa especial, sino que buscamos un motor que accionara una polea a su vez y que llevara a nivel la plataforma. No, que además recuerdo que en una oportunidad estuvo allí Rafael, cantante español, y en una de las pruebas de sonido hizo un registro tan alto que él probó que podía quebrar un cristal, y lo hizo, ¿no? Y él alababa la parte acústica que tenía ese anfiteatro Oscar Martínez. No, eso es correcto, y alabado en todo el país, o sea que eso fue bien estudiado entre nosotros y la empresa de Maracaibo para que no tuviera disturbio
bajo el punto de vista sónico. Pues. Y fueron pioneros, porque tanto el anfiteatro como otras de las áreas del complejo ferial no tenían algo similar en todo el país. No, pues entonces después viene la parte de los galpones industriales, que era otra etapa, y al final vino ya la parte ganadera, que también le hicimos nosotros. Todo eso lo hicimos nosotros, y en la parte ganadera ya se hacían los conciertos más grandes, porque tenía la capacidad de la gente que iba ahí. Claro. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Juan Luis. Se hizo un coliseo. Se hizo el Coliseo, me acuerdo mucho de Juan Luis Guerra. Nunca se me olvida, porque era emblemático. En ese momento estaba muy en el tope de su popularidad y fuimos a eso y inauguramos ese Coliseo con Juan Luis Guerra. De hecho, ciertamente, pues mucha gente iba para la Plaza de las Banderas, donde estaban la parte, digamos, artística de la feria, pero la familia iba mucho, era a la feria agropecuaria como tal, ¿no? Eso es correcto. Acuérdate que el estado Lara es un estado también que tiene mucha ganadería, ¿no? Mucha vocación, y entonces había un buen ganado y había buena competición ahí. Yo presencié buenísimo el ganado de primera línea, pues. ¿Qué sintió como ingeniero civil, como hombre ejecutor de esa obra, cuando comenzó a ver que tomaba forma y lo que llegó a ser el complejo ferial de Barquisimeto? Bueno, yo me sentí muy feliz, primero, que yo hubiera nacido en Barquisimeto y que yo era el ejecutor de una feria de Barquisimeto que no existía. Eso me llenó medio orgullo, por supuesto, y le agradecí siempre al señor Luis Gallardo que fuera yo el escogido para hacer esa obra de tanta importancia de Barquisimeto. Lamentablemente me dicen que hoy en día ya no está tan vista como antes, ya no tiene los mismos elementos que tenían antes, pues. Ya no se ejecutan esas ferias como antes. Tito, y no podemos dejar de mencionar la parte gremial, porque llegaste a ocupar, fuiste así como escalando posiciones hasta llegar a ser el representante del organismo cúpula del empresariado en la región, pero hablemos de cómo fueron esos inicios. Bueno, mira, no sé cronológicamente, pero afortunadamente para mí me gustaban esas actividades paralelamente a mis actividades comerciales. Entonces, así como llego a ser presidente de la Asociación de Ejecutivos que existía en aquella época, por ejemplo, fui presidente de los Scouts, porque yo me involucraba mucho con ellos. Estuve en los bomberos también como directivo de los bomberos. Y empecé en la Cámara de la Construcción como tesorero y llegué a ser presidente por muchos años. Y de ahí fui a ser presidente de Fede Cámaras Lara, el segundo presidente de Fede Cámaras Lara, que duró muchos años, y fui presidente aquí de la sede del Congreso Nacional de Fede Cámaras de todo el país. Y bueno, y representante ante el Consejo Nacional de Fede Cámaras. O sea, estuve muy involucrado en la parte gremial, lo cual me hacía bien, porque mi tiempo libre lo distraía en la parte gremial, pues. Y bueno, esa fue la transición de lo que primero se llamaba Consejo de Coordinación Empresarial con el chino Félix Suárez hasta lo que fue la Fede Cámaras Lara, ¿no? Eso es correcto. Existían en todo el país los consejos de coordinación. Entonces Félix Suárez fue el primero, pero llegó Freddy Rojas Parra, gran amigo nuestro y gran presidente de Fede Cámaras, y dijo, no, vamos a hacer una sectorización de la Fede Cámaras, y así se crearon las Fede Cámaras Lara. Es así como el primer presidente de Fede Cámaras Lara es el ingeniero Santiago Fortul, que en paz descanse, y el segundo presidente fui yo. ¿Recuerdas alguna de esas obras o avances importantes que se motorizaron siendo tú presidente de la Cámara de Construcción o presidente de Fede Cámaras Lara? Bueno, muchas cosas. Nosotros manteníamos muchas cordiales reuniones con los presidentes de los consejos y después alcaldes, y con los gobernadores en beneficio, pues, de obras buenas para la ciudad, sobre todo en el aspecto educativo y la parte ambiental. Y entonces fíjate que nosotros nos involucramos mucho con el sector aquí de Caudare, con la parte esta que limita pues con Barquisimeto, y con otros programas que ellos tenían, y nosotros los asesorábamos. Era más como un organismo asesor de todas esas iniciativas que tienen ellos, y les fue bien porque nosotros lo hacíamos con el interés de beneficiar a la ciudad. No había otro interés sino ese, pues, y en ese sentido Fede Cámaras hizo un gran papel. Como presidente de Fede Cámaras Lara, te tocó entonces encabezar una convención nacional de Fede Cámaras, ¿no? Con todos los representantes empresariales del país reunidos acá. Eso fue en el Barquisimeto Hilton. Correcto. Si no estoy mal dateado, tuviste mucho que ver también con esa instalación, ¿no? Bueno, a mí se me olvidó comentarte que yo fui presidente del Hotel Girajara. Y fui presidente antes de que llegara Luis Herrera a la presidencia. Ese hotel era de la CONAOTU.
y cuyo accionista Corporación Nacional de Turismo. y con la Corporación Nacional de Turismo y cuyo accionista principal era la Corporación Venezolana de Fomento. Entonces a mí me habían puesto como director, siendo presidente, no me acuerdo cómo se llamaba el presidente en ese momento, que era presidente de Fundalara. Entonces, entonces el presidente de Fundalara me dice, no, aquí el que llega el señor John Phelps a la presidencia de la Corporación Venezolana de Fomento y me designa a mí como presidente de Girajara. Entonces me designa y me dice, bueno, te estoy nombrado presidente de Girajara para que termines el hotel y para que lo abran. Entonces ya eso tenía un convenio con la Hilton de Venezuela, que yo desconocía, pero bueno, se mantuvo. Entonces nosotros, con recursos de la Corporación en ese momento, terminamos la construcción y la dotación del Hotel Ijara, y así se hizo, a mí no se me olvida nunca, se hizo una inauguración espectacular. Fue lo que llamaban un open house, con música, brindis, comida, en todos los niveles. Fue un acontecimiento. Fue un acontecimiento porque no existía en Barquisimeto un hotel de esa magnitud. Yo recuerdo que me acuerdo mucho que yo pertenecía también a una organización con Álvarez Yepes, que era presidente de Fudeco, y había una compañía que se llama Howard & Howard, que hizo un estudio de localización para un hotel en Barquisimeto. Y entonces ellos decidieron que el hotel para Barquisimeto tenía que estar, era ahí, y la verdad, ese es el hotel para Barquisimeto, con todas las vistas que tiene al Valle del Turio, ¿verdad? Así es, emblemático además también. Sí. Tito, voy a hacerte una serie de preguntas, así me das una o dos palabras, lo primero que te viene a la memoria, pero antes me gustaría saber, Tito Sigdo, cuando no estaba metido en la construcción, cuando no estaba en un cargo de representación gremial, ¿qué le gusta hacer como pasatiempo en su casa o fuera de ella, pero como pasatiempo? Ya te voy a decir, bueno, lectura, música y deporte. ¿Qué tipo de lectura, qué tipo de género de música prefiere y qué deportes son los predilectos? Bueno, música clásica, de lectura, novelas de escritores famosos, y de deportes, ya después de adulto, tenis y golf. Tanto es así, bueno, yo fui presidente del Country Club, me han electo presidente del Country Club para que yo hiciera las canchas, cosa que hice las canchas de tenis, traje un instructor de Santiago de Chile, y así se inició el tenis en el Country Club. Hoy en día, pues, es uno de los deportes favoritos de los que son miembros del Country Club Barquisimeto. Y el golf también, mi papá fue el fundador del club de golf. Entonces, yo recuerdo que yo estaba en Valencia cuando el terremoto de Caracas, y mi papá estaba recorriendo las instalaciones del club de golf, que en aquella época era terreno, que era de un doctor que se llamaba Villasmil, y entonces él andaba con otros que le gustaba pues el golf, y decidieron comprar ese terreno. Entonces, yo también fui ¿cómo se llama?, propulsor del club de golf y accionista del fundadores, pues. Y entonces eso fue lo que me gustaron, golf y tenis, esos son mis pasatiempos. De no haber sido ingeniero civil, ¿qué otro oficio o qué otra profesión te hubiese gustado? Yo no sé, chicos, nunca lo pensé, pero yo creo que la administración. Mi señora dice que yo soy un administrador. Es posible que haya sido la administración lo que me haya... Claro, como trabajo también con números, me va bien, pues, y creo que pero si no, yo a veces digo a mi señora, a mí me hubiera gustado, sin tener condiciones, ser músico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque creo que la música te da una vida espiritual muy grande, y la verdad es que hasta larga vida te puede dar. ¿Y algún instrumento en especial que le llame más la atención? El piano, por supuesto. Yo estudié piano, no era un gran ejecutor, pero bueno, estuve estudiando piano, y después cuando salió el órgano, también le metí un poco al órgano, y después mi señora vendió el órgano por el asunto de espacio, pero me gustaban las dos ejecuciones. Tito, un personaje que puede ser familiar que tú admires y por qué, y un personaje no familiar que tú admires y por qué. Un personaje no familiar, personaje Simón Bolívar. Sin duda alguna, tiene unos méritos increíbles, y cada vez que me meto en la vida de él y ahondo en su interioridad, veo que tenía unas condiciones espectaculares para hacer lo que hizo. Pues. Se necesitan unas condiciones especiales, pues, imagínate tú irse a caballo de Venezuela hasta Bolivia y mantenerse en esa ejecutoria de libertad, eso es importante. Y de los familiares, bueno, ¿qué te puedo decir? Mi esposa es una tremenda mujer, una compañera, una ama de casa espectacular, una compañera de vida ideal.
¿Qué consideras tú ya, a próximo a cumplir 82 años, que tienes características de tu padre y qué características de tu madre? Bueno, de mi padre, la tranquilidad, la lectura, la música, ¿qué te digo yo? De ser más tranquilo, pues no ser agresivo ni violento, son características de mi papá. Y de mi mamá, la actividad. Y mi mamá tenía una gran actividad en la casa y afuera, y amigas y tal, eso eran las características de mi mamá. ¿Algún paisaje que de cuando en cuando le viene a la mente a Tito Sido? Paisaje nacional, Canaima, el Salto del Ángel. Y paisaje internacional, la isla de Santo Bartolomeo, en el Caribe. Tito, ¿qué país o ciudad que ya conoces y de todas las que has conocido es la que siempre quieres volver? Si a mí tuviera que retirarme a algún país, que yo lo dudo, yo creo que yo voy a quedarme aquí en Venezuela, me hubiera gustado Italia. Y de las ciudades de Italia pudiera ser la zona Toscana y la Toscana Florencia. Tito, mirando ya para esa cámara en la parte final del programa, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, tú no lo puedes decir, pero es muy, muy difícil decirlo, pero me hubiera gustado que me recordaran como un gran gremialista y como un gran impulsor de los deportes, porque acuérdate que yo con mis hijos viajaba a todas partes del mundo con el tenis. Yo recuerdo que una vez mi hijo Franz compitió en Brasil, no me acuerdo cómo se llamaba el campeonato. Me dijo, papá, si clasifico, tú vas conmigo. Le digo, sí, ¿a dónde es el torneo? Es en Kobe, en Japón. Yo, bueno, sí. Entonces me llamó el Brasil en ese momento, papá, clasifiqué. Bueno, y vamos. Y me fui con mi esposa a Kobe a verlo jugar. Por ejemplo, esas son cosas. Mi hijo, Eric, también, no sé por qué ganó una competición en la India. Y allá fuimos a dar a Bombay. Total que son cosas que tú sabes, por eso me gustaría ser recordado. Y yo creo que en eso, tanto que en el Country Club pusieron una efigie que dice Tito Sido, de que como el Tennis Center, que a mí me llena mucho orgullo, aunque no me gustaba porque no me gusta ser, tú sabes, arrogante en esa cosa, pero ellos decidieron hacerlo y pusieron una gran columna amarilla con el nombre mío, que simboliza ser el creador del tenis en Barquisimeto y en el Country Club. No, además que, bueno, más que merecido, ¿no? Que es otra cosa. Y los homenajes siempre hay que hacerlos en vida, ¿no? En la medida de lo posible. Además, nosotros recordamos, por lo menos en mi generación, que crecimos viendo los titulares en El Impulso, El Informador y los otros periódicos que había en la región, con tus hijos llenándose de laureles y representando el Estado Lara y a Venezuela con mucho orgullo y con mucho tino. Además, trajeron muchas preseas, muchos trofeos que seguramente hoy están en las vitrinas de sus casas, ¿no? Eso es correcto. Cada uno, yo les he dado todos esos trofeos que se han llevado. Y bueno, todavía mis hijos son activos, no profesionales, porque profesional llegó a ser mi tercer hijo, pero están activos socialmente, pues, y participando en torneos y representan a los clubes en las diferentes ciudades donde viven. Y les va bien, además que como entrenamiento físico es excelente. Bueno, Tito, encantado de que nos hayas abierto las puertas de tu casa y más que eso, pues, parte de las hojas de tu vida que han sido muy emblemáticas y muy ejemplares en varios ámbitos, ¿no? Del quehacer, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista como ciudadano, como dirigente gremial, pero también como profesional de la ingeniería que ha dejado huella, pero con aporte social por todas estas vinculaciones que has tenido con los Boy Scouts y con otras organizaciones. De verdad que para nosotros es un orgullo y un placer haber estado hoy en tu casa y que podamos compartir con nuestros televidentes y amigos tanto de lo que tú has dado y que has aportado a la sociedad. Bueno, gracias a ustedes por permitirme, por ejemplo, resaltar algunas cosas importantes de mi vida. Bueno, hay muchas más, pero que se escapan de mi memoria y tendría que escribirlas, pues. Con eso mi hijo Eric, que vive en Monterrey, una vez me dijo, papá, ¿por qué tú no escribes un libro? Le digo, bueno, la verdad es que cuando se me dé, pues tendré que grabarlo, porque escribiendo es muy lento. Tendré que grabarlo y alguien que me lo vaya escribiendo. Claro, la transcripción. Sí. Gracias, Tito, por tener a nosotros acá en tu casa. En la cámara de Carlos Guerra será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.